Con una genia, dos genios tenemos de invitado hoy, ¿no? A Rodra Blanco, nuestro sexólogo terapeuta de confianza, y obviamente con Jael Bischoff, que es licenciada en criminalística. Y vamos a hablar de todo el tema del grooming, del ciberbullying, todas estas alertas que tenemos hoy en día. Exactamente, de las cosas que venimos hablando, recién tuvimos una entrevista, también hablamos un poco de esto, de la trata, de todo un poco. Y ahora que vamos a hablar de grooming, ciberbullying y alerta, yo te quiero preguntar, ¿qué es exactamente el grooming y por qué es tan peligroso? Bueno, buenos días a todos. Es un placer volver a pasar por acá. Hace rato que no venía. Sí. Yoki que no me escribe. Yoki, avísame más. Che, yo no sé si te estoy escuchando, está todo perfecto atrás, yo no te escucho bien? el retorno, pero dicen que está bien. Ok, si yo no me acostumbro a andar con el retorno. Bueno, respecto de la pregunta que nos estaban haciendo, el grooming es el acoso sexual por parte de una persona punible hacia menores de edad a través de las tecnologías de comunicación. Es un delito que surge a partir de la masificación de Internet, o sea, es un delito que previo al uso de Internet no existe, ¿sí? Es un delito específicamente mediado por la tecnología, y acá hice una aclaración muy importante que habla de una persona punible. Mucha de la bibliografía, que ya ha quedado un poquito desactualizada, y con los casos más actuales, podemos ver que chicos de 16, 17 años también pueden ser groomers, ¿sí? Pueden ser los acosadores. Entonces, también es otro factor que vamos a tener que considerar a partir de septiembre, con la baja de la edad de imputabilidad, que ya podríamos estar considerando que un chico de 14 años podría hacer grooming también. Okay. Que es algo de lo que hablamos mucho en los colegios cuando planteamos las situaciones de sexting, por ejemplo. Que un chico de 18 años le pida foto a una chica o un chico de 14, 15 años, no deja de ser grooming. Bien. Sí, porque recordemos que antes de los 16 un menor no puede dar consentimiento. Y vos, Rodra, en la parte sexual, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Con la crianza? ¿Con qué? La sexualidad, siempre digo, es algo que nos atraviesa. La sexualidad, como siempre digo, es algo que nos atraviesa y es bien importante en esta actualización y en afrontar estas problemáticas, tener a personas como Yael, que están tan preparadas y que nos pueden dar luz a estas cuestiones. Yo siempre hablo de que soy un gran defensor de la educación sexual integral como una herramienta para dar luz a estas temáticas que nos atraviesan como seres humanos, pero bueno, en la realidad se dan estas cuestiones que ella las tiene mucho mejor sabidas y que hoy está, repito, dando luz en espacios educativos y en otros ámbitos donde es muy necesario poner el tema en la mesa. Exacto. Jael, quiero saber qué alertas son las que tenemos que tomar como papás, ¿no? O cuáles son las plataformas donde tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. Bueno, la realidad es que los groomers están siempre en las plataformas que están usando los chicos. O sea, así los chicos migren a otro juego el día de mañana, seguramente se van a encontrar ahí. Actualmente la mayoría de los casos que están registrados son desde Roblox, desde Free Fire. Inclusive se han armado redes de difusión de material de abuso en Discord, en Telegram. Entonces, yo siempre les digo, es bastante llamativo que un menor tenga Telegram en el teléfono, pues todos sabemos que se mueve en Telegram. Exactamente. Es una red bastante oscura, es una extensión Bastante de la Deep turbia, Web la a verdad. esta altura, es Sí. bastante turbia. Intermedio. Entonces yo les diría que eso es una señal de alerta, ¿sí? Y el tema de los jueguitos está siendo bastante grave, ¿sí? Si bien hubo casos de captación por TikTok, por YouTube, inclusive Instagram, sobre todo los chicos adolescentes, porque en la mayoría de los colegios, yo le pregunto a los chicos, los de primaria no tienen Instagram todavía, ¿sí? En el secundario es cuando explota el uso de las redes sociales. Previo a eso se manejan más en YouTube, TikTok consumen todos. Bien. ¿Sí? Lo bueno es que TikTok ya tiene algunas regulaciones respecto al contenido, que ya nos habíamos quejado en algún otro momento, que el contenido de TikTok no estaba regulado y aparecían cosas extremadamente sexualizadas, violentas, inclusive hubo crímenes muy violentos que fueron transmitidos por la plataforma. Entonces, bueno, ya tuvo algunas medidas de seguridad, pero sin embargo, contra los acosadores todavía no tenemos nada. Bien. Roblox también tomó medidas. En el último tiempo decidió permitir que tengan configuraciones diferenciadas los menores en la aplicación, pero el problema acá es que los papás no configuran la Claro, aplicación. no saben cómo. Claro. Permite limitar las edades y algunas otras cuestiones, desactivar los micrófonos, igual que Free Fire tiene algunas medidas de seguridad que hay que saber aprovecharlas para que los chicos puedan seguir jugando de una forma más segura. Igual la recomendación va a ser siempre que jueguen con personas conocidas. Le preguntás y todos arman escuadras en Free Fire con desconocidos Claro. para jugar. Entonces,
acá viene un factor re importante que es el trabajo colaborativo de las familias, ¿sí? Que los papás se pongan de acuerdo para que todos jueguen a la misma hora, que no jueguen solos en la madrugada. Que esté todo regulado. Claro. Por así decirlo. En la madrugada aparecen mucho más los acosadores. Cuando los chicos están jugando 3 de la mañana... ¿Qué haces ahora jugando el Claro. Y ahí empiezan otros problemas, como que los chicos se te duermen en el colegio. Claro. No tienen las horas de sueño necesarias, después le cuesta un montón estudiar porque, claro, su cerebro está en desarrollo y si no tienen las horas de sueño necesarias y la adicción a la pantalla que están generando, tiene un montón de consecuencias a la larga. Mucho más allá de, bueno, la gravedad del grooming que estamos hablando. ¿Y cómo suele actuar un groomer dentro de estas aplicaciones para ganarse la confianza de un menor? ¿Cómo detectamos que está intentando ganarse la confianza y prevenir eso, por así decirlo? Bueno, actualmente tenemos diferentes modos operandi, por así decirlo, hay muchas dinámicas. Dentro de los juegos, lo que hacen normalmente es, bueno, empezar a jugar con los chicos, puede ser que se presenten o que creen un perfil de un menor, ¿sí? Y hay muchos otros casos en los que no, porque aprovechan chicos que tienen vínculos faltantes. Cuando el chico está muchas horas solo con el celular, es muy probable que justamente se sienta no escuchado, se sienta muy solo, entonces aprovechan esa soledad. Desahogate conmigo. Claro, como para darles esa sensación de ser escuchado, de importancia, de acompañamiento. Entonces a veces se presentan como un menor y a veces no. Y arrancan planteando una relación amistosa, ¿sí? Muchas veces les ofrecen a los chicos las cosas del juego, los cristales, las monedas de Roblox, los skins, todas esas cosas. Para los que no saben, son todos elementos del juego que sirven para pasar de niveles o para tener mejores armas y esas cosas. Sí. Y después, poco a poco, van sexualizando la conversación hasta que llegan a un punto en el que hay dos opciones: o plantear un encuentro físico, o bien generar fotos, que es lo que más se está viendo hoy en día. La generación de fotos, videos en vivo, ¿sí? Yo les recomiendo a los padres que se tomen un ratito y vean la entrevista a Ornella, que fue una de las primeras víctimas de grooming, asesorada por Grooming Argentina. Fue una chica que fue víctima de grooming desde los 12 años hasta los 18 años. Y vos decís, ¿cómo sí, a mí también durante tantos años nadie detectó lo que estaba pasando? ¿Sí? Una vez que el groomer consigue lo que quiere, arranca el círculo de amenazas. Una vez que tiene las fotos, lo que hace es amenazar con publicar las fotos si los chicos no mandan más. O inclusive ya tienen demasiados datos personales. Entonces empiezan a amenazar a la familia. Hay un caso en el libro, hay un libro que se llama Ecos del Horror, que habla de abusos sexuales en la infancia y sus consecuencias en la adolescencia y en la adultez. Ese libro tiene un capítulo específico de grooming en el que plantean un caso de un niño de 9 años que le escriben por WhatsApp, le mandan una foto del Google Maps tomada al frente de su casa, le dicen que sabe dónde vive y que si él no manda fotos, le dice: si en 5 minutos no me mandan las fotos, yo voy a hacerle daño a tu familia. Y el chiquito, o sea, ¿qué hace? Obviamente. O sea, le tomó 5 minutos. Por eso digo, las dinámicas han cambiado. En el primer momento se hablaba de todo este proceso que yo les estaba contando recién, pero hoy ha mutado todo. Entonces, directamente toman datos y los amenazan a los chicos. Otra modalidad que se vio mucho en el caso de adolescentes es que se roban las fotos de las redes sociales, las sexualizan con inteligencia artificial. Y con esas fotos directamente los amenazan. O sea, se ha cortado demasiado el periodo del delito porque directamente toman las fotos y pasan al círculo de la amenaza. Entonces, hay un montón de opciones. Rodra, vos como terapeuta sexual, ¿sentís que hay que hablar con los chicos a determinada edad? ¿Desde qué edad se puede hablar? ¿Cómo le hablas de tu cuerpo, de que no tenés que dejar, viste, que otra persona te toque? Desde decir, che, te pueden amenazar, pero no creas en esto. A ver, hablaba recién de la educación sexual integral como herramienta justamente preventiva para estas cuestiones, porque en las infancias el trato, el abordaje a la sexualidad va por ese lado, ¿no? Del reconocimiento del cuerpo, de la seguridad, de los límites. Pero me quedó resonando mucho lo que decía recién de cuando le preguntaban cómo puede arrancar esto. Jael hablaba de los vínculos faltantes. Y digo, creo que eso nos está hablando a los adultos, que eso nos está hablando a los mayores. Así, me entró muchísimo la
la palabra, como que pasó así, pero me pareció muy fuerte. Entender, muchas veces se ha hablado de la calidad de la comunicación, y la calidad no es solamente ver un partido ahora en el Mundial, sino es realmente dejar el teléfono, mirar a la cara y generar espacios reales de comunicación, que puede ser de compartir, de diálogo, para después sí ir llegando a las cuestiones de la seguridad y demás. Pero claro, con esta brecha que hay entre la rapidez de cómo van avanzando estos problemas y la lentitud que tenemos nosotros como adultos, bueno, es fácil decir, no, esta generación de cristal no entiende, y de esa manera se rompe el acercamiento y se complejizan y se complican todas estas cuestiones. Entonces, bueno, apurar la comunicación principalmente, estar muy atentos, porque las palabras que salen, yo cada vez que la escucho a ella aprendo otra cosa, aprendo otra palabra, y también esa sensación de que, bueno, uno va corriendo atrás de algo que se va complejizando. Tomarlo como un desafío para eso. Sí, tal cual. Tal cual. Y yo te quiero preguntar, ¿qué errores cometen los adultos cuando intentan controlar el uso de redes? Bueno, hay un montón. La realidad es que desde la teoría se plantea que siempre no le vamos a decir control, el acompañamiento con las redes se haga justamente desde la confianza con los chicos. El celular no hay que verlo como un juguete, que es un error re grande. O sea, regalar un celular para Navidad es nefasto, ¿sí? El celular es una herramienta, ¿sí? Que en muchos casos los papás lo plantean desde el punto de vista de saber dónde están, cómo están, si ya vuelven a la casa, si subieron al colectivo, ¿sí? Sí. Para mí es algo que se entrega en el momento que los chicos empiezan a tener independencia, ¿sí? Previo a eso no tiene ningún sentido el tema del teléfono. Si vos lo dejás en la puerta de la escuela y lo vas a buscar de la puerta de la escuela, no tiene sentido la aparición del celular todavía. Cuando los chicos empiezan a tener autonomía, se empiezan a mover solos, ahí el celular puede ser una herramienta muy buena. Les tiro algo de bibliografía, por ejemplo. Este libro de La generación ansiosa, no me acuerdo ahora el autor, pero que todavía no lo leí, lo tengo ahí en casa, que me lo han recomendado un montón. Y ahora estoy leyendo Cuidar a las infancias en la era digital, de Lucía Feinborn, que lo pueden encontrar a ella en redes sociales, comparte permanentemente contenido para papás. Uh-huh. El libro está muy bueno y hay una frase muy buena que, de lo que hablaba Rodra recién, que dice que los chicos le piden a los papás que los escuchen con los ojos. Y es fuertísimo. Sí, te cala ahí. Sí. Y habla de muchas experiencias en el campo, o sea, trabajando con los chicos, y anécdotas que surgen, historias que surgen, casos concretos, situaciones que uno las ve replicadas miles de veces. Yendo a las escuelas uno lo ve un montón, los chicos están re solos. Entonces, plantearlo desde el acompañamiento del celular tarde o temprano va a llegar. En ese sentido está el movimiento de Manos Libres de una mamá de Buenos Aires que arrancó en la escuela de sus hijos y que está tratando de que se replique esto. Como les decía, el trabajo colaborativo entre las familias en una escuela es re importante y es algo que se ha perdido muchísimo. Trabajar con los papás, porque cuando aparece el primer celular en el curso arranca el problema. Entonces... todos quieren. Claro. Lo que proponen es conjuntamente tratar de retrasar lo más posible la entrega del celular. La última vez que yo hablé con ella, su hijo tenía 14 años y todavía no tenía teléfono. Una belleza. Hermoso. Para evitar todas estas consecuencias de las que hablábamos hace rato, la adicción a las pantallas está siendo terrible. Obvio. Entonces, es culpa nuestra, lamentablemente, todo de los adultos. Sí, mínimamente. No sé si hablar de culpa, pero es responsabilidad nuestra, ¿no? La realidad es que sí, pero bueno, porque había mucho desconocimiento y por ahí se nos fue un poco de las manos, sobre todo con el momento de la pandemia en la que se tuvieron que entregar algunos dispositivos para que los chicos sigan estudiando. Hoy en el colegio mismo te piden una tablet. Tal cual. Entonces, regular el uso de los dispositivos porque... Sí, porque es imposible despegarlos de la tablet, del teléfono, es imposible, están todo el día, quieren estar todo el día conectados. No es imposible. Claro. No, obvio. No es imposible. Pero hay que controlar. Porque hay una responsabilidad de parte de las personas adultas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos a veces con estas cuestiones. A mí no me gusta hablar de límites, me gusta hablar de parámetros, pero en esta realidad que nos atraviesa, tenemos que asumir las responsabilidades, manejar el poder que tenemos, pero de una manera consensuada, y ir avanzando en esas cuestiones. Y en ese profundizar me parece que es importante también ver el lugar en la educación y en el hogar, cómo están esos docentes
cómo están esos padres y madres. Uf. También hay que abordar eso. Sí. También hay que abordar eso, porque Total. terminan apareciendo la frase que acaba de comentar de hablame, ¿cómo era? No. Mírame, escúchame Escúchame con los ojos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. esas cosas aparecen porque también los adultos están muy rotos. Bueno, necesitamos no solo políticas, necesitamos estrategias de cuidados, de gestión emocional para poder también bajar desde un lugar mejor esa mirada a las infancias y a las juventudes. Tal cual, Claro. tal cual. Totalmente. Jael, como para cerrar, un mensaje que le quieras dar a los papás que están del otro lado, que son la gente que digo que más nos ve a nosotros, a papás, a tíos, a abuelos, a todo lo que puedan ayudar como familia. Infórmense, busquen información, hay un montón. Si no quieren leer un libro, hay millones de videos en las redes sociales donde pueden conocer de estas cuestiones, donde les van a dar consejos para abordar estas situaciones. Y respecto de, por ejemplo, esto de las estadísticas que hablábamos recién, yo realmente quiero creer que ese número ha aumentado tanto porque los chicos tienen más información. Porque somos muchos los organismos que estamos yendo a las escuelas a hablar con los chicos para que sepan identificar esto y siempre destacar la labor de la Fiscalía de Ciberdelitos, que está haciendo un trabajo fantástico. Recién. Es re importante. Entonces, por ahí no se asusten, ¿sí? Porque quizás estos números lo que nos están diciendo es que está llegando la información, ¿sí? Y de esa forma vamos a poder prevenir futuros hechos. Así que infórmense y hablen hasta el cansancio con sus hijos. Y otra frase que me quedó del congreso del año pasado, de las chicas de crianza 4.0, que las pueden encontrar en Instagram, es que los límites son amor y son necesarios. ¿Sí? Exacto. Los chicos que crecen sin límites tienen todos estos problemas después. Así que hablen con sus hijos. Gracias chicos. Me Muchísimas recuerdan las redes gracias. sociales, Jael. @lic.jaelbischov, ahí en pantalla están viendo mi apellido, lo pueden anotar. Bischov. Y contarles, breve chivo, muy cortito, en septiembre vamos a estar haciendo el segundo Congreso Internacional de Ciudadanía Digital en Córdoba, en Tanti. Amo. Es una oportunidad buenísima. Es una invitación a desconectar para conectar, porque es un lugar sin señal. Entonces, somos todas personas que queremos hablar de estos temas en los diferentes rubros. Sí. Y es fantástico, la verdad es una experiencia hermosa. Este año van a ser 3 días, así que si tienen la posibilidad de ir, es para todo público, invitadísimos. Yo le voy a ir pidiendo a la producción que llame a los chicos a nuestra siguiente entrevista. Si se quieren quedar y no tienen un apuro, que en 10 minutos terminamos el programa o ya se van. Porque justamente estamos por hablar con una escuela de este tema. Todos los chicos crearon una aplicación para poder ayudar a otros chicos. O sea, entre Ok. todo esto, no sé si les interesa, nos quedamos. quedamos un ratito más. Sí, Buenísimo. Lo importante de la participación. Me encantó La eso. participación está en todos lados, no solamente en la mirada de los adultos bajando línea. Sí. Fíjate qué interesante esto, entre juventudes o infancias están Ya estamos. en su idioma creando aplicaciones. Es Claro, fantástico. Increíble, los mismos increíble. chicos, ¿me entendés? Bueno, acá vamos a hablar con Cecilia Hernández, que es la profe de los alumnos del 4º año del Colegio Secundario Rural número 5160 de Angastaco. Hicieron una aplicación contra el bullying. Estamos con la llamada y los chicos. Ahí estamos acomodando. Qué hermoso, ¿no? Realmente que los chicos se involucren. Los espacios Totalmente. tienen que estar las ganas, tenemos que ser pacientes, pero en ese ser pacientes y ser constantes tenemos que entender que estamos hablando de una problemática muy compleja. Aprovechar a las personas como Jael, que están súper preparadas, que tienen el compromiso, pero adentrarnos a ello. Me encanta, me encanta.